Estructura y función del esqueleto humano. El esqueleto humano es una red intrincada y dinámica que proporciona soporte, protección y movilidad al cuerpo. Está compuesto por una variedad de huesos que se agrupan en dos grandes divisiones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Esqueleto axial. El esqueleto axial forma el eje central del cuerpo y está compuesto por los siguientes componentes principales. Cráneo. Función: protege el cerebro y soporta la estructura facial. Está compuesto por 22 huesos fusionados que incluyen el frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y etmoides. Características especiales: el cráneo tiene suturas, que son articulaciones inmóviles entre los huesos del cráneo, y en los recién nacidos, estas suturas están abiertas para permitir el crecimiento del cerebro. Columna vertebral. Función: protege la médula espinal, proporciona soporte estructural para el torso y permite una amplia gama de movimientos. Estructura: se compone de 33 vértebras distribuidas en 5 regiones, cervical e 7 vértebras, torácica e 12 vértebras, lumbar e 5 vértebras, sacra e 5 vértebras fusionadas y coxígea e 4 vértebras fusionadas. Cada vértebra está separada por discos intervertebrales que actúan como amortiguadores. Costillas y esternón. Función: protegen los órganos torácicos, como el corazón y los pulmones, y participan en la respiración. Costillas: hay 12 pares de costillas que se articulan con las vértebras torácicas. Las costillas superiores se conectan directamente con el esternón mediante cartílago costal, mientras que las inferiores se unen indirectamente o no se conectan al esternón. Esternón: se sitúa en el centro del pecho y se articula con las costillas para formar la parte anterior de la caja torácica. Esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular incluye los huesos de los miembros y las cinturas que los conectan al esqueleto axial. Se divide en dos secciones: cintura escapular, clavícula, hueso en forma de S que conecta el esternón con la escápula y ayuda a estabilizar el hombro. Escápula e omóplato, hueso triangular que proporciona una superficie para la inserción de los músculos del hombro y permite el movimiento del brazo. Miembros superiores. Húmero, hueso largo del brazo que se articula con la escápula en el hombro y con el radio y el cúbito en el codo. Radio y cúbito, huesos del antebrazo. El radio se encuentra en el lado del pulgar y el cúbito en el lado del meñique. Permiten el movimiento de la muñeca y el antebrazo. Huesos de la mano incluyen los huesos de la muñeca, carpianos, la palma, metacarpianos, y los dedos, falanges. Cintura pélvica, ilion, isquion y pubis, huesos que forman la pelvis. Están unidos en el centro por la sínfisis púbica y soportan el peso del cuerpo en el tronco. Función: soporta el peso del cuerpo y proporciona una base sólida para el movimiento de las piernas. Miembros inferiores. Fémur, el hueso más largo y fuerte del cuerpo, que se articula con la pelvis en la cadera y con la rótula en la rodilla. Rótula, patela, hueso sesamoideo que protege la articulación de la rodilla y mejora el apalancamiento del músculo cuádriceps. Tibia y peroné, huesos de la parte inferior de la pierna. La tibia es el hueso principal que soporta el peso, mientras que el peroné proporciona estabilidad adicional. Huesos del pie incluyen los tarsianos huesos del tobillo, metatarsianos huesos de la planta y falanges huesos de los dedos. Características adicionales. Huesos sesamoideos son huesos pequeños que se desarrollan dentro de los tendones para protegerlos y mejorar el apalancamiento. El ejemplo más conocido es la rótula. Desarrollo y cambio. En los bebés, el esqueleto está formado por cartílago que se convierte en hueso a medida que crecen. Con la edad, los huesos pueden perder densidad y volverse más frágiles, un proceso conocido como osteoporosis. En conclusión, el esqueleto humano es una estructura compleja que no solo proporciona soporte y forma, sino que también juega roles vitales en la protección de los órganos internos, la producción de células sanguíneas, el almacenamiento de minerales y la facilitación del movimiento. Función de los huesos. Soporte. Descripción: los huesos proporcionan una estructura rígida que mantiene la forma del cuerpo y soporta el peso. Actúan como un armazón que sostiene los tejidos blandos y proporciona un marco sobre el cual los músculos, ligamentos y tendones se adhieren. Ejemplo: la columna vertebral soporta la parte superior del cuerpo y distribuye el peso hacia las extremidades inferiores. La pelvis soporta el peso del torso y transfiere el peso a las piernas. Protección. Descripción: los huesos protegen los órganos internos vitales de daños físicos. Al formar cavidades rígidas, crean una barrera contra impactos y lesiones. Ejemplo: el cráneo protege el cerebro, el esternón y las costillas protegen el corazón y los pulmones, y la pelvis protege los órganos reproductivos y el intestino inferior. Movimiento. Descripción: los huesos proporcionan puntos de anclaje para los músculos, que al contraerse tiran de los huesos para producir movimiento. Las articulaciones entre los huesos permiten distintos tipos de movimientos como flexión, extensión y rotación. Ejemplo: los músculos del brazo se insertan en el húmero, el radio y el cúbito. Cuando estos músculos se contraen, mueven los huesos, por ende, el brazo. Producción de células sanguíneas. Descripción: la médula ósea,
que se encuentra en el interior de algunos huesos y principalmente en el fémur, el esternón y las vértebras, produce las células sanguíneas, incluyendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ejemplo, en la médula ósea roja, que se encuentra en los huesos esponjosos, se lleva a cabo la hematopoiesis, el proceso mediante el cual se generan las células sanguíneas. Almacenamiento de minerales. Descripción: los huesos actúan como reservorios de minerales, principalmente calcio y fósforo. Estos minerales pueden ser liberados en el torrente sanguíneo según las necesidades del cuerpo, contribuyendo a la regulación de diversas funciones biológicas. Ejemplo, el calcio almacenado en los huesos puede ser liberado para mantener los niveles adecuados en la sangre, lo que es crucial para funciones como la contracción muscular y la coagulación sanguínea. Huesos sesamoideos. Descripción: los huesos sesamoideos son huesos pequeños y redondeados que se desarrollan dentro de los tendones. Su función principal es proteger los tendones y mejorar el apalancamiento de los músculos, facilitando un movimiento más eficiente y reduciendo la fricción. Ejemplo, la rótula patela es un hueso sesamoideo que se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Protege el tendón del cuádriceps y mejora la eficacia del músculo al permitir una mayor fuerza en la extensión de la pierna. Otros huesos sesamoideos pueden encontrarse en las manos y los pies. Cambios a lo largo de la vida. Infancia y adolescencia. Descripción: los bebés nacen con aproximadamente 270 huesos, pero muchos de estos huesos están formados por cartílago y se fusionan a medida que crecen. Este proceso de fusión es fundamental para el desarrollo del esqueleto adulto. Ejemplo, las suturas del cráneo de un bebé son flexibles para permitir el crecimiento del cerebro. Con el tiempo, estas suturas se cierran a medida que los huesos del cráneo se fusionan. Edad adulta. Descripción: a medida que envejecemos, el tejido óseo puede volverse menos denso y más frágil. Este proceso, conocido como pérdida ósea, puede aumentar el riesgo de fracturas y osteoporosis, especialmente en personas mayores. Ejemplo, en la osteoporosis, los huesos pierden su densidad y estructura, lo que los hace más propensos a fracturas incluso con traumas menores. La pérdida de masa ósea es una preocupación común en la vejez y se puede gestionar mediante una dieta adecuada, ejercicio, en algunos casos, medicamentos. En resumen, los huesos desempeñan funciones esenciales que van más allá de proporcionar soporte y forma al cuerpo. Son cruciales para proteger los órganos internos, permitir el movimiento, producir células sanguíneas y almacenar minerales. Además, la dinámica del esqueleto cambia a lo largo de la vida, adaptándose a las necesidades del crecimiento, el mantenimiento y el envejecimiento del organismo.